Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por suscribirse a este canal, por sintonizar estas emisiones semanales que hacemos, los análisis sobre la situación en Venezuela, pero fundamentalmente por sus comentarios, sus observaciones y sus críticas, que siempre son importantes para afinar la calidad de los materiales que semanalmente presentamos a ustedes. Antes de entrar en materia, debo responder que siempre hay una cantidad importante, hay mucha gente que sigue este canal, que ve estos análisis y que nos reclaman, dicen, bueno, ustedes lo que hacen es dar desánimo, siembran el desánimo, no están ayudando a la causa de la libertad en Venezuela. Y mi respuesta, con todo respeto a las personas que nos hacen esa crítica, en el marco del respeto, porque la verdad he leído varios comentarios de este mismo tenor, y yo creo que vale la pena responderlos, porque son personas que consecuentemente yo digo, bueno, pero si no les gusta esto que estamos diciendo, bueno, ¿por qué no ven otra cosa? Pero siguen consecuentemente estos análisis, y yo de verdad lo agradezco, porque lo que quiero es provocar una discusión, lo que quiero provocar es un debate. Mi papel aquí no es el de dar buenas o malas noticias. Cuando hace varios años, cuando conversé con Patricia Poleo, que me invitó a participar en estos segmentos semanales, ella lo hizo desde una posición de una confianza, y nunca ella me ha sugerido ni me ha dicho, debes hablar sobre esto, debes hablar sobre aquello, pero yo entendí que lo más importante es tratar de presentar un análisis. ¿Qué es un análisis? Descomponer una situación compleja, una realidad compleja, en sus elementos más pequeños, para tratar de entenderla, para explicarla, y para que quienes tienen que tomar alguna decisión, pues tomen en cuenta esas perspectivas, esas aproximaciones, como una manera, como un principio, como un inicio para eventualmente construir algún tipo de diagnóstico o una estrategia. Entonces, siempre que yo les presento a ustedes estos temas, lo hago pensando es cómo podemos entender mejor la situación de Venezuela. No estoy pensando en darles una buena o una mala noticia, o en animar o desanimar. Yo quisiera decir que las cosas son mejor de lo que parecen, pero no es de esa manera como podemos ayudar la causa venezolana. Creo que nos ha hecho mucho daño que eso de darnos buenas noticias a nosotros mismos, y de mantener falsas ilusiones, falsas expectativas, para luego dramáticamente tener que enfrentar la realidad por las vías del desengaño. Entonces, por eso es que mi trabajo acá, y por supuesto yo no es que tengo la pretensión que me sé todas las cosas, o simplemente yo tengo una manera diferente de analizar. ¿Y cuál es la manera diferente? Bueno, porque yo trato de ver los hechos que objetivamente, que materialmente están ocurriendo, y como muchas veces les he dicho, prefiero analizar lo que está pasando en la coyuntura en este momento, lo que ha pasado, y no me gusta especular sobre escenarios, porque los escenarios son prácticamente un ejercicio de imaginación, de dibujo libre, donde yo puedo decirles acá, el 10 de enero del 2025, hay 10 cosas que pueden pasar, y seguramente alguna de las 10 va a ocurrir. Pero yo creo que eso es, en mi opinión, respetuosamente lo digo, es una falta de seriedad. Yo creo que es preferible llegar quizás al extremo de poder señalar algunas tendencias de lo que posiblemente puede ocurrir, y evidentemente hay cosas que sí uno sabe que hay digamos, el contexto material para poder asegurar de que hay realidades que no es factible que van a cambiar de aquí al 10 de enero. Esto lo digo como un ejemplo, y en respuesta a las críticas respetuosas que he recibido de mucha gente que reclama que acá lo que hacemos es presentar puntos de vista pesimistas y negativos. Tratamos de enfocarnos en la realidad, y sobre eso es que intentamos trabajar como materia de estudio, como materia, digamos, operativa de trabajo con ustedes. Lo que ha ocurrido hasta ahora en el cuadro político venezolano, en realidad ya ustedes, no les voy a dar información que ustedes no conozcan, pero sí es muy importante tomar en cuenta que poco a poco se comienza a configurar un cuadro donde, de una promesa, como les decía la semana pasada, que se nos decía que irreversiblemente ir al 28 de julio a las elecciones a votar tenía un sentido, porque esta era la oportunidad de ganar y cobrar.
Bueno, pasó el 28 de julio, ya hemos visto que el chavismo se robó las elecciones a plena luz del día, a mano armada, y no existen, la realidad nos enseña, nos muestra, no existen los mecanismos institucionales para cobrar. Ya esto lo hemos discutido. No hay un Tribunal Supremo de Justicia, no hay una Asamblea Nacional, no hay unas fuerzas militares, no existen los mecanismos propios de un sistema democrático, de un régimen democrático, que hagan valer la voluntad masiva expresada por los venezolanos el 28 de julio. Ese es el nudo del problema. Luego de allí se nos hace creer que producto de una presión llamada presión ciudadana, si la gente sale a la calle, pero claro, decir que la gente sale a la calle en realidad es, en mi opinión, respetuosamente lo digo, es sobrevalorar una situación, porque no es igual decir los venezolanos salen a la calle a defender el triunfo de Edmundo González, logrado el 28 de julio, cuando no se toma en cuenta que prácticamente 10 millones de venezolanos han abandonado el país. Yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que Venezuela, la Venezuela que controla el régimen chavista hoy día, no es igual, no podría ser igual con 10 millones adentro de venezolanos protestando, saliendo a la calle a defender el triunfo de Edmundo González del 28 de julio, que con 10 millones de venezolanos menos fuera de las calles de Venezuela, haciendo ninguna presión, porque esa es una presión que no va a tener ningún efecto a la hora de derrocar al régimen chavista. Entonces, lo que nosotros vemos es que se engaña a la gente cuando se le hace creer que este era un tema de ganar y cobrar, y que eventualmente el régimen chavista iba a entregar el poder si el régimen chavista perdía las elecciones. Ya hemos visto que no es así. Entonces ahora se incorporan otros elementos a ese discurso. Bueno, hicimos nuestro trabajo, ahora le toca a la comunidad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se sugiere, se trata de presentar la esperanza que de alguna forma se alineen los astros, los planetas, y algunos países, quizás Estados Unidos, decida intervenir directamente en el conflicto venezolano. Cuando examinamos lo que han sido las declaraciones de Donald Trump, inclusive las declaraciones de altos funcionarios que acaba de designar Trump para su gabinete, como el caso de Marco Rubio, pues no da para entender que Estados Unidos va a emprender una política de intervención directa en Venezuela para sacar al chavismo del poder. Entonces, esto que yo les estoy describiendo a ustedes hoy, yo creo que ustedes lo ven también. La diferencia es que hay quienes ven esto y como esto cae en la categoría de las malas noticias, de que las cosas parece que no están tan bien y parece que el chavismo sigue controlando. Bueno, sí, el chavismo sigue controlando territorialmente Venezuela porque tiene estos pilares policiales y militares que mientras eso no reviente, bueno, va a ser prácticamente imposible sacarlos del poder. Es una ilusión, y lo digo para que nadie se llame engaño, es una ilusión pensar que porque hay algún tipo de descontento que ellos han ido atacando, no por la vía de resolver los problemas estructurales que tienen esas policías y esas estructuras militares, sino por la vía de purgar y de encarcelar a los elementos que van identificando, que se les van abriendo internamente. Entonces, bueno, mientras el chavismo siga haciendo esto con relativa facilidad, yo creo que va a ser muy difícil pensar en que una presión moral internacional, la comunidad internacional pidiéndole al chavismo que respete las elecciones, una amenaza de más sanciones sin que estas sanciones realmente se lleguen a aplicar a todo realmente con la intensidad que debería ocurrir. Y esto que ustedes ven, y esto que yo les estoy presentando, que estoy describiendo acá, lo ven también los políticos de la MUD. Y el chavismo, a la hora de hacer sus estrategias, lo toma en cuenta. Por eso es que en esta etapa que estamos transitando de aquí al 10 de enero, el chavismo ha buscado la manera, una vez más, para incidir en lo que es la estructura de la MUD. Y estamos en una situación que, aunque la propia MUD y María Corina Machado no lo quieran admitir, esa oposición
de la MUD, que en su momento apoyó a Edmundo González, está dividida. Es cuestión de días, quizás de semanas, para que comencemos a ver los signos evidentes de esa división. Pero ¿por qué ocurre esta división? Porque en realidad algunos factores de la MUD han llegado a la conclusión que otros han llegado. Y es que parece que después del 10 de enero, muy probablemente en Venezuela, el régimen chavista, el fascismo chavista del siglo XXI, va a seguir en el poder. Y si esa es la realidad con la cual hay que tratar, seguramente con ese régimen chavista, se lo plantearán ellos, habrá que entenderse. Porque no de otra forma se puede explicar que ya algunos voceros o personas, o digamos algunos operadores vinculados a conspicuos partidos y políticos de la MUD, comienzan a mostrarle al régimen chavista que, bueno, este es un momento en que hay que volver a una normalidad, hay que volver a negociar. Cuando se habla de reeditar las negociaciones, ¿qué podría significar replantear las negociaciones entre la oposición y el chavismo cuando María Corina y Edmundo insisten en que Edmundo González debería juramentarse el 10 de enero, ¿verdad? El chavismo no lo va a juramentar, ¿verdad? Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Entonces, en ese contexto, cualquier negociación que se sugiera apunta a que efectivamente no se reconozca el triunfo de Edmundo González a cambio de reconocerle algo a esa falsa oposición. ¿Qué podría ser ese algo? Bueno, hay cosas concretas que esa oposición está interesada, que no lo dicen públicamente, pero yo creo que en su momento lo van a decir. Y es que uno de los problemas graves, medulares que tenemos en Venezuela, es el grado de corrupción política que hay. Para estos factores de la oposición, en realidad, lo más importante, por encima de todo, y bueno, el que se quiera ofender y tomarse esto como una agresión, como un insulto, bueno, que lo haga. Pero en realidad lo que le interesa a estos partidos que están en la MUD es que el régimen chavista les devuelva las tarjetas. Esa es la pelea de fondo. ¿Por qué es importante que el chavismo le devuelva las tarjetas a los partidos que están en la MUD? Porque las tarjetas electorales es lo que le va a permitir a estos partidos participar en las elecciones, en esa cadena, en ese chorizo de elecciones que va a hacer el régimen en el año 2025. Y sin tarjeta, los partidos no pueden participar. Pero hay un elemento adicional. Cuando yo les digo que el chavismo una vez más incide y provoca la división de la MUD, es porque ya lo ha hecho anteriormente. Al judicializar los partidos, Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Primero Justicia, y crear estas directivas paralelas y darles a ellos el control de las tarjetas, lo que está haciendo es que las clientelas que viven de la política y que medran y parasitan de estos partidos en las regiones, pues saben hacia dónde tienen que ir. Y lo voy a decir como un ejemplo, pero puede aplicar para cualquier partido. Algún operador político regional, parte de esa clientela parasitaria, por ejemplo, del Partido Acción Democrática, en cualquier estado de Venezuela, tendría que decidir, bueno, si yo quiero ser concejal en el 2025, o alcalde, o diputado a una de estas consejos legislativos regionales, bueno, ¿con quién tengo posibilidades de hacerlo? Con la Acción Democrática de Ramos Alú, que no controla la tarjeta ni la capacidad para postular, o, por el contrario, con la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, que en su defecto sí tiene la tarjeta y tiene la capacidad para postular. Lo que ha ocurrido, lo que ha venido ocurriendo es que muchas de estas personas que fueron entusiastas y se animaron y participaron en la campaña de Edmundo González están migrando masivamente hacia los llamados partidos alacranes, porque los partidos alacranes son los que tienen la capacidad para postular. Entonces, manipulando este interés, esta esencia, esto que está en la naturaleza de esas clientelas partidistas, que no pueden concebir la política de otra manera sino
conectándose a ver cómo pueden medrar de los recursos del Estado. Bueno, sobre esa base, los partidos que están en la MUD, que no tienen la tarjeta y que tuvieron que, digamos, agarrarse como un clavo caliente a la tarjeta justamente de la MUD, del partido MUD, bueno, estos partidos han venido perdiendo capacidad operativa, han venido perdiendo las clientelas, porque la gente se va para donde realmente se les puede resolver esa expectativa. Y esto quiere decir, por esto es que ustedes ven que las declaraciones, quienes aparecen más beligerantes, en realidad, a la hora de defender la tesis de que Edmundo González se debería juramentar como presidente electo el 10 de enero, pues son el propio Edmundo González y María Corina Machado, quienes han invertido, vamos a decir, bueno, su reputación, su prestigio, su aval y su caudal político en ese empeño. Pero los otros factores de la falsa oposición que están allí en la MUD, ellos sí están considerando que en primer lugar es muy difícil que Edmundo González se pueda juramentar, en segundo lugar no es viable que él pueda iniciar o emprender un gobierno del exilio, de manera que el eje de poder político militar en Venezuela se mantiene en el área del chavismo, y con eso van a tener que entenderse estos partidos si es que ellos quieren seguir participando dentro del esquema de las elecciones. Entonces aquí es donde viene justamente uno de los problemas. Por los cuales la MUD está prácticamente dividida, porque hay quienes, inclusive algunos factores de estos partidos, quienes creen que es necesario llegar hasta el final, pero otros consideran más prudentemente, entre comillas, que llegar hasta el final es un suicidio, que este es el momento de negociar. Por eso ustedes ven que algunos de estos operadores han comenzado a lanzar digamos, esas señales desesperadas al gobierno, y son señales desesperadas cuando uno ve que estos operadores comienzan a hacer recomendaciones al gobierno de Trump, diciéndole, bueno, es mejor suavizar las sanciones afectan a los venezolanos, no afectan al régimen, pero en realidad el gobierno de Trump va a hacer lo que el gobierno de Trump considera que conviene a los Estados Unidos, no que alguien le sugiera que las sanciones deben ser más intensas o menos intensas. Eso es absolutamente irrelevante lo que uno pueda decir en esa materia. Trump va a decidir lo que en su política convenga a los Estados Unidos. Lo relevante acá es ver que es cuando un operador político comienza a abogar o aparece como abogando ante los Estados Unidos para que se minimicen, se cancelen, se replanteen, se suavicen las sanciones contra el régimen chavista. En realidad, lo que está haciendo no es hablarle a los Estados Unidos, sino lo que está es hablando al régimen chavista para decirles, mira, nosotros estamos dispuestos a entendernos con ustedes, y por supuesto, una vez más, esta es la posición que el chavismo le encanta que esta falsa oposición adopte, que es la de arrodillarse y arrastrarse justamente por las necesidades que tienen materialmente de vivir del negocio y de la industria de la política. Desgraciadamente, o lamentablemente, esta no es una oposición que tenga la fibra moral para organizar una estrategia de resistencia de largo plazo en Venezuela. La vida de esta falsa oposición llega hasta el momento en que les digan que les entregan sus tarjetas y su capacidad para postular, y ellos volverán a decirnos que es necesario participar porque esos espacios de lucha, esos cargos que se van a repartir, que el chavismo les va a entregar, esos espacios de lucha, dicen ellos, no se les puede dejar al chavismo. Son espacios de lucha para recuperar la democracia, y otros más audaces dicen que así como derrotamos a Maduro el 28 de julio, hay que volver a derrotar al chavismo y hay que volver a participar en las elecciones, y así seguimos en ese círculo vicioso que nunca termina, que son elecciones fraudulentas, fraude electoral, elecciones viciadas, negociaciones. Negociaciones donde se prometen cosas que no se van a cumplir y donde desgraciadamente las víctimas terminan siendo los presos políticos venezolanos que ingenuamente y de buena fe se embarcaron en una lucha pensando que existía un plan, pero que lo que estaban era participando en un esfuerzo supremo de improvisación. Bueno, ahí están presos, pero sin ningún recurso institucional, sino piezas de canje, para que en el momento en que el régimen chavista le dé la gana, pues los libera a cambio de alguna otra concesión. Y en ese círculo vicioso, elecciones, negociaciones, elecciones, pretenden seguir y mantener
a los venezolanos bajo un engaño que desgraciadamente es el resultado de una estafa perpetrada no solamente por el régimen chavista, sino por la falsa oposición que siempre le ha acompañado por esa fracasada vía electoral.